Bueno, pues ante todo, albricias y bienvenidas y bienvenidos a esta excepcionalmente segunda jornada de actividades de la 34ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bienvenidas presenciales y también para aquellos que en estos momentos se conectan de un modo virtual a través del canal de YouTube de la Semana Negra de Gijón, incluso aquellos que de un modo ulterior puedan visionarnos como un documento que queda en la hemeroteca de las actividades, que siempre es un registro muy bienvenido. Voy a comenzar citando una frase de un periodista, a mi juicio, fundamental, ineludible en la historia del periodismo del siglo XX, como es Kaspar Hauser, alias de Kurt Tucholsky, un periodista que ya vaticinó los peligros del nacionalsocialismo, un tipo pacifista, antibelicista, quien aseveraba que el periodismo es el tejido de mentiras más complejo que jamás se haya inventado. Y a partir de esta aseveración recupero también una barruntación filosófica de Aristóteles, quien apuntaba que no basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad. Y a la par, el ínclito Cicerón rubricaba que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y para aproximarnos a este singularísimo feudo imprescindible del ámbito de la comunicación, contamos con cuatro conspicuas figuras del oficio. Por aquellos predios, Manuel Marlaska, Carlos Quílez, Javier Valenzuela, Luis Rendueles. Marlaska y Rendueles acaban de presentar Territorio Negro, esa compilación de casos que ellos mismos han referido durante 13 años en el programa de Julia Otero, en Julia en la Onda, muy conocidos por todos vosotros. Expediente Marlaska en La Sexta, en el caso de Manuel. Luis Rendueles, podéis leer su rúbrica en el periódico de Cataluña. Igualmente ambos han merodeado el periodismo de investigación en la revista Interview. En fin, Carlos Quílez, también director de un periódico digital, que me vais a permitir que he olvidado el nombre y curiosamente yo lo leo con cierta asiduidad, que es El Taquígrafo. Lo estaba confundiendo con esa nueva colección de publicaciones que también habéis comenzado, que es Luz y Taquígrafo, muy interesante, y albricias por ello. Y Javier Valenzuela, periodista también de entrecomillada o literal raza durante más de 4 décadas, 3 de ellas en El País, del que fue director adjunto, corresponsal bélico, también en las diplomacias de Washington, de Rabat, de París, fundador de la revista Tinta Libre, revista mensual del periódico Infolibre. Así que yo creo que son 4 referencias imprescindibles que nos van a permitir aproximarnos a un ejercicio de reflexión que luego iremos desembocando en la medida de lo posible en sus respectivos ámbitos, vinculados también con el periodismo de sucesos, del que son figuras indubitables. Y parto con una sentencia a partir de la cual quisiera exhortaros a reflexionar en torno al concepto de verdad. Mencionaba Rodolfo Walsh, que nomina el premio precisamente a la mejor novela de no ficción en la Semana Negra, del que, por ejemplo, Carlos Quílez es premio en 2009, finalista Rendueles el año pasado, una cuestión muy peculiar, que es: creo con toda ingenuidad y firmeza en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea. Os exhorto a ello. ¿Cuál es vuestro contacto, vuestra experiencia en el oficio con el concepto de la verdad y si ésta ha desembocado precisamente en un ejercicio ineludible de peligrosidad? ¿Cómo enfrentarse a ese feudo de la verdad? Hola, buenas tardes. Salud, compañeros. El periodismo es contexto, ¿no? Entonces, si me permites, José Ramón, se ha montado en los últimos años un gran ruido con la cosa de las fake news, manera ridícula y gilipollesca de llamar algo en castellano, español, se llaman noticias falsas, ¿no? Fake news, o sea, fake news en inglés se traduce como noticia falsa, no hay ninguna necesidad de inventarse ningún palabra para cosas que en español siempre hemos llamado debidamente. Se ha montado un gran quilombo como si fuera un invento relacionado con Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Evidentemente, anticipo, Internet, las redes sociales han democratizado y globalizado la difusión de noticias falsas, bulos, rumores, trolas, mentiras, como ustedes quieran, pero no son tan viejas como la historia de la humanidad. O sea, que
que no me vengan con milongas. Las religiones, las monarquías, desde que empezaron contando unas trolas, unos bulos, unas falsas noticias insuperables, como que Moisés había subido a un monte y allí Dios le había dado unas tablas de la ley en piedra y a partir de ahí había que regirse el pueblo judío y luego buena parte de la civilización judío-cristiana. Pero también es evidente que ahora en la Internet y las redes sociales y todo esto han amplificado el acceso de la gente común, del común de los mortales, a la difusión de noticias verdaderas, de informaciones verdaderas, de informaciones falsas o medio pensionistas. Pero tampoco es nuevo. Vamos a ver, el pueblo, o sea, los poderosos, por supuesto, han difundido trolas toda la vida, poderes religiosos, económicos, políticos, pero el pueblo también. Es decir, ustedes habrán visto Golfus de Roma y, bueno, habrán leído los libros de historia y sabrán que en la Roma clásica los graffiti, o sea, los escritos en las paredes, expresaban cantidad de trolas populares, a veces eran verdad, pero también trolas, tipo de la mujer de César le pone los cuernos con Augusto, y eso lo pintaba alguien allí en la Roma clásica y tal, y allí estaba un montón de horas y tal. Bien, en la Italia del Renacimiento se inventó el género llamado pasquines, se colgaban en un muro, se llamaba il paschino, toda aquella cantidad, todo aquel cuento que cualquier ciudadano quería soltar. En la Francia revolucionaria se inventaron los llamados canards de pato, que contaban cosas que muchas veces eran falsas. Y si yo no tengo en alta consideración a María Antonieta, a María Antoinette, pero allí colocaban en aquellos canards cosas que sabemos que son mentiras, como cuando el pueblo de París se acercó al palacio a pedirle di pen, pam, pam, ella respondió del balcón, ¿qué pasa? Y le tradujeron, porque ella era austríaca, ¿no? ¿Que quieren pan, majestad? Y dijo, bueno, pues si no tienen pan, que coman pasteles. Este rumor, que fue una de las chispas de la Revolución Francesa, porque al pueblo le indignó semejante barbaridad de María Antoinette, parece que es absolutamente falso, es un canard. Bien, luego llegamos, o sea, el pueblo siempre ha tenido instrumentos también para contar, por razones tales o cuales, sus cuentos. Y también, pero luego, y lo digo yo que procedo de la prensa impresa, los periódicos impresos, cuando empezaron a extenderse las falsas noticias en Internet, pusieron el grito en el cielo como si eso fuera algo relacionado con lo digital, pero no con el papel y lo impreso. Bien, y yo me pregunto, ¿por qué llevamos un siglo largo hablando de la prensa amarilla, sensacionalista o los tabloides? ¿Qué carajo hacía William Randolph Hearst cuando publicaba el de Citizen Kane, el ciudadano Kane, cuando publicaba que el Maine había sido derribado, dinamitado en el puerto de La Habana por los españoles? Un bulo, una fake news, o sea, que se extendió por todo Estados Unidos y creó un clima favorable a la guerra contra España que nos llevó a la catástrofe del 98. Periódicos amarillos, sensacionalistas, tabloids en inglés, han existido siempre. Yo he leído tabloides en Estados Unidos que contaban la historia de tal persona que había sido secuestrada por extraterrestres y así literalmente me lo vendían en el supermercado, ¿no? Yo no lo compraba, pero ahí estaban en las cajas, ¿no? Bueno, incluso periódicos serios que pretenden que dan lecciones de Madrid. Hombre, uno de ellos estuvo dándonos la tabarra a toda la ciudadanía durante muchos meses y hasta años con que los atentados del 11M eran fruto de 2004, eran fruto de una conspiración, pásmense ustedes, de etarras, moros y rojos que se habían puesto todos de acuerdo para hacer los atentados de Atocha. Y aquel periódico, bueno, hoy nos da lecciones de no, las noticias falsas en Internet, grave peligro. Bien, otro periódico en el que yo trabajé
nos dio la fabulosa noticia en primera plana de Hugo Chávez, el tal de Venezuela, agonizando. Ni era Hugo Chávez, me refiero al diario El País, ni era Hugo Chávez, y además no se publican fotos de agonizantes. Vamos, principio básico de ética periodística. O sea, a mí no me gustaría que me publicaran mi foto agonizando, entubado, etcétera, etcétera. Bueno, y estos se indignan y organizan páginas de debate editoriales sobre noticia falsa. ¿Qué ha pasado con lo de Internet? Lo que ha pasado con la Internet es que la gente accedemos democrática y universalmente a ello, que se extiende de inmediato, que determinados los medios tradicionales han perdido su monopolio de los cuentos chinos y entonces, claro, fastidia, ¿no? Yo digo esto, algo para el contexto, para luego seguimos hablando de detalles. Sí, es lo que ha pasado. Bueno, poco me queda de decir después de la explicación que ha hecho nuestro compañero, certera y muy inteligente. Primero de todo, dar las gracias a todos los que estáis aquí, a la Semana Negra, por la valentía de hacerle este cuerpo a cuerpo al COVID y plantear una Semana Negra. Los que estuvimos el año pasado, que fue durísima, pero estuvimos y estuvieron y lo montaron, pues conviene también que se sepa y queda aquí mi agradecimiento. Dicho lo cual, quería comentar dos cosas. Respecto a las fake news o las noticias falsas, hemos de diferenciar dos ámbitos desde mi punto de vista. Uno, aquellas noticias falsas torticeras, urdidas, maquinadas por maquinarias empresariales, por direcciones de medios, por poderes directamente vinculados con el medio o que pueden influir en el poder o en la dirección del medio, es decir, lo más torticero, lo más bastardo de la mentira. Y después están aquellas noticias falsas que se cometen por error. Y en ese sentido os he de decir que probablemente podría hablar en nombre de los cuatro, pero he de hablar en mi nombre solo. Yo me he equivocado y probablemente me voy a equivocar en lo que me quede de carrera profesional, pues en X ocasiones. Un error nunca es voluntario, por razones obvias, por lo tanto me he equivocado sin darme cuenta de ello, sin querer perjudicar a nadie, pero lo he hecho. No hace demasiado publiqué la fotografía de un señor acusado de un fraude, de una evasión fiscal de casi 400 millones de euros, de un ayuntamiento de un pueblecito catalán, y como no tenía su fotografía estuve indagando y encontré una publicación del pueblo del que era teniente alcalde, y saqué su fotografía con su nombre y la publiqué en mi medio citando el origen de la fuente. Bien, aquella fotografía era errónea. Los que habían publicado aquella fotografía se habían equivocado y no habían colocado al señor Manuel Marlaska, sino habían puesto el nombre de Manuel Marlaska pues a cualquiera de ustedes. Y yo os saqué a cualquiera de ustedes diciendo ese que veis en la foto es un evasor fiscal. Naturalmente le rectifiqué y le pedí todas las disculpas cuando me di cuenta del error. Quiero decir que nos movemos en el terreno del error también y eso, pues bueno, forma parte un poco del sueldo de cada uno y lo hemos de asumir y hemos de tener un poco la humildad de pedir disculpas cuando se produce. Ahora bien, las fake news, las noticias falsas, se producen fundamentalmente por la premura con la que este mundo acelerado nos lleva a los periodistas a trabajar en estos momentos. Siempre se vive con cierta pasión y con cierta viveza, ¿no?, este oficio, pero en estos momentos hay una urgencia, hay un estrés añadido, ¿no?, al trabajo de los periodistas que hace que yo creo que nos saltemos algunos escalones en el proceso de verificación. Creo que es el Washington Post, Lucera no me dejará mentir, que en su libro de estilo dice que cualquier noticia, por breve que sea, una necrológica, por breve que sea, tiene que tener hasta 4 fuentes diferentes de contrastación para que sea publicada, ¿no? No sé si el purismo del Washington Post llega a esos extremos, pero como declaración de intenciones es extraordinaria y ya os digo que aquí esto no se hace, no se hace. ¿Por qué? Pues porque vamos muchas veces a codazos, porque a veces la propia tensión de la situación en la que nos encontramos, yo que me dedico a la información de crónica negra, de crímenes, criminales, policías, ladrones, serenos y gente de buen y mal vivir, a veces las cosas van a una velocidad que se nos escapan. Y eso, que no es justificación, insisto, yo he pedido disculpas las veces que tenga que hacerlo y lo haré, porque estoy sometido al riesgo del error en cualquier momento. Pero eso es un elemento que también influye. Y después, solamente, por acabar, quisiera hacer una mención, y es a lo que verdaderamente considero más patético y más grave. Hay quien dice, recientemente el Gobierno de la Generalitat en Cataluña, como sabéis, ha nombrado una periodista
una gran periodista y una gran persona, que es Patricia Plaja, como portavoz del Gobierno, queriendo dar a entender a la ciudadanía que yo no iba a ser un político mediatizado, sino que iba a ser un profesional el que iba a dar el traslado de una información a un público ávido de noticias o de informaciones, ¿no? Eso está muy bien como concepto, pero yo quiero levantar o quiero romper el mito de que el periodismo es virginal y es puro. No lo es. No lo es. Ni siquiera lo es el periodismo que procede de fuentes oficiales. De tal forma que aquel que dice, usted cómo está informando de tal atraco, de tal robo, porque dice haber hablado con un policía o con un ladrón que le ha explicado cómo ha ido la cosa y usted le da credibilidad y lo publica en su medio, aquellas fuentes que pueden ser equívocas, eventualmente equívocas, no están en contraposición a las fuentes oficiales sacrosantas que siempre dicen la verdad obedeciendo a un criterio que es el del interés general de todos ustedes en conocer la verdad. No es así, con un agravante, y es que cuando hablamos de organizaciones públicas, como puede ser una organización policial o judicial, a ese señor o a esa señora le pagamos el sueldo todos los que estamos aquí. Por lo tanto, de alguna forma tendríamos un cierto derecho a exigencia. Lo digo porque aquellos que se piensan que la información oficial, stricto sensu oficial, es una información veraz, no siempre lo es. Diría que la mayoría de las veces lo es, diría que globalmente lo es, pero no siempre lo es. Y eso conviene denunciarlo. Yo no me canso de decirlo, a pesar de que algún buen amigo, miembro de gabinetes de comunicación, pues se me salta al cuello cada vez que lo digo. Y un último detalle, deciros que existe un registro periodístico, un género periodístico. Esto me encanta decirlo porque cada vez que lo digo, sobre todo en algún certamen literario en Madrid, en Barcelona y tal, se me han echado los críticos literarios al cuello, y cosa que me agrada sobremanera, que es la novela de no ficción. Lo que hacemos nosotros, lo que escribimos, lo que habéis escuchado hace unos minutos de la boca de Rendueles y de Manuel, el trabajo que hacemos cada día, eso que aparece en libros, eso también es periodismo. Solo que a lo bestia, solo que incorporando emociones y sensaciones, cosa que en la información que damos en nuestros medios de comunicación, pues a ustedes les importa un bledo cómo me he sentido yo al contemplar un caso de violación. Quieren saber qué ha pasado, no cómo Quílez ha vivido esa situación, ¿no? Sin embargo, la novela te lo permite. Pero siendo ese cariz, ese elemento diferenciador, sí que quería decir, y ahora sí que acabo, que estamos ante un género periodístico que es el de la no ficción. Rodolfo Walsh y todos los ganadores, participantes y personas que han tenido alguna cosa que decir o que ver con este premio son prueba de ello, también son un género periodístico. También vais a encontrar información honradamente obtenida, lo mejor expuesta que sabemos y podemos, y que tiene un interés lo más global posible, que eso es lo que me acabo de inventar. Creo que para mí es el periodismo, ni más ni menos. Bueno, muy rápido. Coincido con Javier. Ha habido mentiras siempre, y mentiras enormes siempre, no solo por parte de los poderosos, sino gente humilde que estaba muy dispuesta a creerse mentiras, incluso a fabricarlas. Quizás lo que esté cambiando sea la velocidad de propagación, digamos la mecha de la dinamita, ¿no? Ahora los bulos circulan muy rápido, y cambia también lo que decía Javier, la democratización del bulo, ¿no? Todo el mundo puede hacer correr bulos por Internet, por WhatsApp, por donde sea, ¿no? A partir de ahí, yo sigo pensando, porque soy también del mundo analógico, que los mayores fabricantes de bulos son los gobiernos y los poderosos. Son los que, y más que los bulos de si José Luis Moreno, por ejemplo, decía que David Beckham estaba detrás de su empresa y era mentira, más que eso me preocupa, que eso es un poco berlanga y picaresca, más que los bulos puntuales me preocupan las campañas. Cuando un bulo es sostenido con dinero público durante mucho tiempo, puedo pensar en la guerra de Irak. Hay un libro estupendo de Tony Blair donde se habla de que Tony Blair se reúne con Aznar, lo recomiendo, las memorias de Tony Blair, la primera parte, la segunda no la tengo. Él habla a Tony Blair de que se reúne con Aznar y Aznar le dice, como muestra de coraje, que solo el 4% de los españoles se cree la historia de la guerra de Irak y quieren ir a la guerra de Irak, ¿no? Y Aznar se lo dice como coraje, pero Tony Blair le dice, joder, el 4% de los ingleses creen que Elvis Presley está vivo. O sea, no es un porcentaje... bueno, podríamos hablar de la guerra de Irak y de una campaña organizada para provocar una determinada ganancia económica, determinados intereses y muertes. Podríamos hablar del 11M y podríamos hablar incluso de Cataluña, ¿no? Eso llevaría mucho tiempo. Cuando
Cuando se produce el referéndum en Cataluña el 1 de octubre, recuerdo que uno de los bulos que circuló era una fotografía maravillosa de Javier Bauluz, de una persona con la cabeza abierta, y estaba circulando por todo Internet, luego por todo el mundo, que era un golpe que le había dado la policía a un votante catalán de aquel referéndum, ¿no? Bueno, era un minero asturiano. Y esa foto corrió por todo el mundo, y esa foto llegó a ser portada de digitales en todo el mundo. A eso me refiero con la mecha. No importa que la mentira se desmienta a las 3 horas, porque ya ha corrido, ya ha generado un efecto, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí creo que hay mayor capacidad de explosión rápida, no sé cómo definirlo, siendo evidentemente, y quiero decir 2 detalles más. Hoy han destituido, o se ha ido, Iván Redondo, del gobierno de Pedro Sánchez. Quizás no le conozcáis mucho, pero mandaba un huevo. Yo le conocí en el programa de Susana Griso, donde empezó conmigo, éramos tertulianos. Es la primera vez que yo sepa en España que una persona, cuando gobernaba Felipe González, el jefe de gabinete, la persona que le asesoraba, era un político. Era una persona con cierto sentido de la política, de Estado, lo que queramos, nos podrá gustar más o menos. Al lado de Pedro Sánchez estos 3 años ha estado un experto en publicidad y marketing. Eso es lo que ha tenido Pedro Sánchez 3 años, para bien y para mal, ¿eh? Quiero decir que, además, las campañas, la propaganda, todo ese tipo de cosas, hoy Redondo ha perdido su puesto, ya nos enteraremos por qué. Y lo último, citar a Billy Wilder. Tenemos un problema que antes había que los periodistas, que los 4 que estamos aquí venimos de ese mundo, teníamos que generar una historia al día, una a la semana. Ahora en Internet tenemos que generar 300, 250, no hay tantas historias, ¿no? En la película del Gran Carnaval, que es una película maravillosa de Billy Wilder, Kirk Douglas, que hace de periodista sin escrúpulos, dice: hago noticias de $1000, hago noticias de $50, y si no hay noticias salgo a la calle y muerdo a un perro, ¿no? Ese es el peligro. Si no hay noticias, nosotros las estiramos, las distorsionamos, las engrandecemos, ¿no? Y lo último, la verdad que hablabas antes, por terminar por el principio. Hay un lema que muchos periodistas americanos se atribuyen, no sé quién es el padre, pero estaba colgado en varias redacciones por lo visto, y es: si tu madre te dice que te quiere, contrástalo con una segunda fuente, ¿no? En principio tenemos que desconfiar siempre de todo lo que dice Carles, ¿no? También de las fuentes oficiales, como norma para trabajar. Yo voy a empezar por la pregunta que han hecho, que es la relación que tenemos con la verdad. Pues es muy sencilla la relación que tenemos con la verdad. Yo siempre digo, y en la universidad también lo digo así, a los chavales que quieren ser periodistas, que lo que hay que hacer es acercarse lo más posible, hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a la verdad. Y seguramente ni así, ni haciendo todos los esfuerzos posibles, uno llegue a a conseguir la verdad absoluta, ¿no? Pero hay que ser honesto con uno mismo, con su oficio, por supuesto, y hacer todo lo posible, todos los esfuerzos posibles, y poner todas las herramientas que nosotros tenemos y todo para lo que estamos adiestrados, para lograr acercarse a la verdad lo máximo posible. Si no te has acercado, si no has hecho hasta el último esfuerzo, es que no has hecho bien tu trabajo, ¿no? Distinguía a Carlos Quílez antes con muy buen criterio las fake news generadas, las que nacen en granjas de bots rusas, las que cambiaron el signo del referéndum del Brexit, las que cambiaron el signo de las elecciones norteamericanas, las que ganó Donald Trump, de la mala praxis, al fin y al cabo, ¿no? Porque la mala praxis pues cada vez se extiende más, porque las redacciones cada vez están más despatrimonializadas de personal, cada vez los periodistas veteranos valemos menos y servimos para menos, y bueno, nos cambian por reporteros o por periodistas que lógicamente incurren con mayor frecuencia que los veteranos en mala praxis, no porque seamos más listos, sino porque somos más veteranos, precisamente por eso, ¿no? Y la democratización de las redes lo que permite es que la opinión de Javier Valenzuela sobre una crisis en Marruecos, por ejemplo, que se ha pasado media vida allí en Rabat, valga lo mismo que la de un borracho en una red social. Vale exactamente lo mismo la opinión de Javier Valenzuela que la de cualquier borracho sobre una crisis en Marruecos, ¿no? Y esto es terrible. Esto, más allá de la difusión de fake news, lo que induce es, en un momento en el que fluye un montón de información, en el que cualquiera tiene acceso a un montón de información, evidentemente, si esa red social o esa página no discrimina y te avisa, ojo, que este es un borracho, está hablando de la crisis de Marruecos, pero es un borracho, y este señor se ha tirado media vida de corresponsal en Rabat, pues claro, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Bueno, pues yo creo que se combate desde el periodismo, desde intentar implementar, intentar mejorar
Nosotros los primeros, yo no soy de echar la culpa al empedrado, los primeros que tenemos que mejorar nuestras praxis somos los periodistas, los primeros que tenemos que hacer autocrítica somos los periodistas y después convencer a esos medios de comunicación que han, bueno, pues que lo han dejado todo en manos de clickbait, ¿se llama, Luis? Clickbait, sí. El clickbait, en manos del clickbait y ese tipo de políticas, pues volver a invertir y volver a gastarse dinero en periodistas, porque esos periodistas son los que precisamente, como decía al principio, van a hacer todos los esfuerzos posibles por acercarse lo más posible a la verdad. Si me permite. Sí, estoy muy contento porque las declaraciones que hemos hecho, los comentarios, son todos complementarios. Lo que dije, y no nos hemos puesto de acuerdo de antemano. Yo creo que esto es por algo que decía Marlaska ahora, porque pertenecemos a una generación de periodistas poco antigua, pero en el buen sentido de la palabra, en el que entendíamos el periodismo como un intento de aproximación a la verdad. De ahí que se requirieran 2, 3, 4 fuentes, que en principio no nos tirábamos a la piscina de publicar o difundir una noticia si no la habíamos verificado mínimamente, si no estábamos seguros, ¿no? Esto, por las razones que se han mencionado aquí los compañeros, con la prisa, la instantaneidad, la bulla, porque hablamos de los periódicos digitales, pero también, y tú y trabajas, las televisiones de información continua, ¿no? El modelo que inventó CNN, que hay que contar rápidamente todo y enseguida dar las causas, las consecuencias, lo tal, inmediato, y todavía la policía está, el juez no ha levantado el cadáver, y ya te están pidiendo a ti contando la historia, ¿y quién es el asesino? Oiga, pero si todavía no han levantado el cadáver, ¿no? Las prisas de este mundo, pero intentábamos aproximarnos a la verdad. Teníamos más tiempo, ciertamente, no solo los periódicos impresos que teníamos un día, sino incluso las radios mediaban 1 hora, las televisiones, había el informativo de las 3 de la tarde y luego el de las 9, pero bien, a las 7 no había informativos, teníamos más tiempo y podíamos chequear más. Pero y hoy no es así. Bueno, pero hoy ha introducido, aparte del elemento de la democratización, en el buen y mal sentido de la palabra, de la posible difusión de mentiras, falsedades, bulos, etcétera, etcétera, a través de Internet, también ha introducido un elemento grave, que es el siguiente, que es la puesta en duda de la existencia de la verdad. Bien, me voy a explicar. Ahora estaríamos todos de acuerdo en que estamos, salvo que creas en teorías, en fin, un poco psicodélicas, en que estamos en Gijón, que es una tarde de verano, que hace sol y que ahí está el mar Cantábrico, Atlántico. Estaríamos de acuerdo, eso es la verdad. Bien, pues como sabemos, desde la más o menos asocia con la presidencia de Donald Trump, esto puede que no sea así. Cuando el gobierno de Donald Trump inventó la teoría de los hechos alternativos, ¿os acordáis? Dijo, no, yo digo que estamos en Seattle en una tarde de otoño y que llueve, pero ya que no es así, que eso es mentira. Y respondió aquella miembro del gabinete Trump, no, no es una mentira, es un hecho alternativo. Se empieza a poner en cuestión la existencia misma de una verdad a la que nunca los periodistas nos hemos acercado al 100%, pero en fin, hemos intentado acercarnos y transmitírselo a ustedes al 70, al 75, al 70%. Ahora incluso se pone en cuestión que exista la verdad, si son hechos alternativos. O sea, vale igual el trabajo de un periodista que se lo ha currado que la mentira que ha lanzado un portavoz oficial. Eso fue el caso de la información del gabinete Trump sobre una falsa movida yihadista en Estados Unidos. Da igual, es decir, todos son hechos alternativos. Usted escoge la que le conviene según sus emociones, ideología, intereses políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que a ustedes les interesará es, bueno, ¿y el público qué hace? ¿Y el público cómo hacemos? Bueno, porque es verdad lo que decimos de que es que vale igual, de que ya no se distingue. O sea, accedes por igual al New York Times que a la basura que puedan estar elaborando
en una fábrica de estas de bots de Rusia o 4 chalaos allí en tal sitio. Bueno, esto requiere una cierta educación en la lectura, en la de la información por parte del público. Digo educación en el buen sentido de la palabra, que la gente distinga los medios de los periodistas creíbles, que cuando ve una cosa que le mandan en meme a alguien, hombre, no se la traga al 100%, sino que como mínimo se tome la molestia de ir a Google, que tampoco es mucho curro, y decir, bueno, pues si esto no lo está contando nadie, no sé si nadie, o ya lo han desmentido, exige del público, de la opinión pública, un trabajo adicional. Ya lo vivimos en un mundo en el que yo trabajé, que los lectores del País o del ABC, me da igual, se creían que a pie la juntilla, que lo que decía su periódico, eso era la verdad. No, hombre, no. Ahora todo hay que chequearlo una o dos veces. Y eso exige una actuación por parte de ustedes. Comprueben, verifiquen, vean si lo están diciendo otros, hombre, usen el sentido común. O sea, si alguien dice, está apareciendo Godzilla en la bahía de Gijón, pues hombre, no parece muy verosímil, ¿no? Bueno, y termino, José Ramón. Comparto lo que han dicho aquí los compañeros. Hombre, la información oficial es publicidad, es propaganda. Normalmente no mienten al 100%, porque sería muy escandaloso, pero dan medio verdades, ocultan partes, ponen el acento en elementos que no son verdaderamente los más relevantes. Yo recuerdo que nosotros cuando empezamos, yo empecé un poquito antes que los compañeros, pues yo más veterano, en principio la idea que nos dominaba, periódicos, radio, televisión, era, hombre, algo que fuera una televisión oficial, ¿no? De portavoz de un gobierno, era, hombre, darle una vuelta a esto a ser verdad. Ahora no le dan vuelta, copian y pegan la información oficial, porque es lo más rápido y lo más barato. Tiene también mucho que ver con el abaratamiento de la producción periodística. Hacer el periodismo que hacíamos nosotros, estamos intentando seguir, es caro de cojones, con perdón por la expresión. Requiere que un periodista pierda muchos días, semanas, hable con mucha gente, viaje y tal, y es mucho más barato, carajo, publicar la nota oficial de tal o cual gobierno, departamento de prensa, de comunicación. Ahora la comunicación, ahora lo que antes se llamaba propaganda le llaman comunicación. Tiene narices el tema, ¿no? Yo creo que tenemos una suerte, muy telegráficamente, tenemos una suerte. Se da la circunstancia de que este ámbito en el que nos movemos, los que estamos en esta mesa, desde hace ya bastantes años, que es este ámbito un poco del conflicto social, de la crónica negra, de la información judicial, policial o de investigación, tiene un componente de espontaneidad que hace que todos aquellos que tienen, sabiendo que esto que tenemos entre manos es material sensible, la información judicial, policial, es un material, de hecho, fijaos bien, ¿no? Los gabinetes de comunicación, desde que yo empecé hasta ahora, han proliferado por 1000, ¿no? En todos los cuerpos policiales, fiscalías y demás. Pero en estos momentos, en la ciudad de Gijón, se está produciendo un hurto. No sabemos, no os puedo decir naturalmente dónde, ¿verdad? Pero según la estadística, en estos momentos y dentro de 15 minutos se estará produciendo un segundo hurto. Hasta que el poder político o el poder político que tiene un cierto control sobre la difusión de esa noticia, por el motivo que fuere, activa sus mecanismos para poner trabas al desarrollo del periodista en la difusión de la misma, el periodista tiene un espacio de tiempo más o menos corto, más o menos largo, de cierta libertad de actuación, ¿no? Los que sois más veteranos, yo que ya lo soy un poco, pero algunos maestros explicaban que en la época de la dictadura, cuando se producía, llegaba una información pues al diario tal, diciendo, oye, se ha fallecido, hoy ha habido un asesinato de un señor en tal pueblo de Madrid y se ha detenido a un joven de 25 años, que es el sobrino del gobernador civil de no sé dónde. Cuando tú lo sabías, me decían, lo omitían y publicaban la información. Pero antes de salir, cuando pasaba el control de calidad, alguien decía, oye, y este tal, oye, que me parece que es el hijo de tal, fuera la noticia. Bueno, lo que hacía ese periodista era llamar a su compañero del medio al lado y decirle, oye, no me la dejan publicar, dala tú.
y la pasaba al compañero del medio. Lo importante es que saliera la información y que efectivamente la libertad, el conocimiento de los datos que te permiten ser libre en la medida que conoces la información y eso te genera ser libre, fluía. Lo grave de todo, señoras y señores, es que esto o algo parecido a esto también está pasando ahora. Y eso conviene también que lo sepan, porque el poder político ya no ha dominado y el poder económico aún mucho más al cuarto poder. Pero en estos momentos creo que no exagero si digo que la desvergüenza con la que está actuando, la jactancia incluso con la que actúa el poder, la desvergüenza con la que se actúa y el descaro con la que se dirigen o se deja de dirigir líneas editoriales y, por lo tanto, informaciones, es de unos extremos que yo hace 10, 15 o 20 años o 30 años, o más de 30 años que me dedico a esto, no había visto con tanto descaro. Por lo tanto, no corren buenos tiempos para el rock and roll, pero en ese espacio breve de tiempo en el que se activan los mecanismos de control y nosotros recibimos el canutazo y podemos ampliar la información, ahí hacemos daño y ladramos, aunque no nos deje mover la cola, ¿no? En ese sentido, creo que es un síntoma el modo en que podemos concebir la realidad comunicativa durante los 2 últimos lustros. Hasta entonces, quizás podíamos circunscribirla bajo el concepto de broadcasting, es decir, la radiodifusión, un emisor, un medio de comunicación, una empresa de comunicación que emite, que fragua, que alimenta, que mastica la información, y un receptor más o menos pasivo, circunscrito a un periódico en papel, a una emisora, a un canal de televisión. Sin embargo, creo que es síntoma radicalmente presente, contemporáneo, ultracoetáneo, el networking, la comunicación activa entre múltiples agentes que participan, no solamente los periodistas de carnet, de raza, de refrendo académico. Pero cuidado con eso, ¿eh? O sea, Claro, creo que es muy peligroso. Hace unos días, precisamente, Manuel, publicabas un tuit que tengo por aquí transcrito que me parece muy interesante. Al que juzgue mi camino, le presto mis zapatos, es decir, ahórrense las lecciones tuiteras de periodismo de sucesos o pasen una temporada dedicados a esto. A ver qué tal se les da. a ver, Es lo mismo que dice Luis Enrique. A ver, respecto a los viejos tiempos en los que efectivamente había el fenómeno de la comunicación había unos receptores, que es el público, había una noticia y entre medias estábamos los periodistas, que éramos los que convertíamos esa noticia, ese hecho, en una noticia para que ustedes la digiriesen, ¿no? Esos personajes de en medio, que éramos los periodistas, estábamos adiestrados, teníamos las herramientas, los medios para trasladarles a ustedes con la mayor fiabilidad posible las noticias. Algún iluminado, algún gurú, inventó hace unos años el periodismo ciudadano. Según los teóricos del periodismo ciudadano, cualquiera que tenga un teléfono móvil, que haga fotos o que grabe y que vaya por la calle, se puede convertir en periodista, ¿no? Por la misma razón que si yo tengo en casa levadura, agua, un horno y harina, me puedo convertir en panadero ciudadano perfectamente. Pues no seré un panadero en la vida. Yo haré pan, pero no seré un panadero. Bueno, pues el tipo que va con un teléfono móvil y se pone un chaleco y dice que es periodista y va grabando por la calle, pues no es periodista, por mucho que se empeñe, no es periodista. No tiene la capacidad de contextualizar, no tiene la capacidad de análisis, no ha sido adiestrado para ello y no va a seguir los mismos protocolos exigibles a cualquier periodista. Y esto fue un poco el principio del fin de todo esto. Es decir, cuando cualquiera pensó que podía convertirse en periodista o comunicador. Muchas veces quizás por dejación de funciones del periodista, también, seguramente, porque los periodistas nos dormimos en los laureles y dimos la vuelta al foco. El foco tenía que estar siempre puesto en la gente, nunca al público, hasta hace poco, no le interesaba las peripecias del periodista, no. El periodista llegaba a los sitios, coño, para eso le pagaban, para que llegase a los sitios y para que contase lo que pasaba. Ahora es al revés, ahora la noticia es el periodista y llego y me subo aquí y vengo aquí y tal, pero ¿qué mierda es esa? No, lo que interesa es poner el foco siempre hacia allá, hacia el público, y está pasando el efecto contrario. Respecto al tuit, y ya acabo, efectivamente, cualquier tipo, desde la comodidad de su salón, ¿no?, o desde su oficina, allí calentito, se juzga o se cree capaz de juzgar
al que está comiéndose una espera de no sé cuántas horas esperando a que un detenido pase a disposición judicial o buscando dónde van a desenterrar el cadáver de Manuela Chavero o si vuelve el barco con los cadáveres de las niñas de Tenerife. Y ese tipo, desde la comodidad de su sofá, se permite decir, los buitres carroñeros de siempre haciendo caja y tal. Pero vamos a ver, Memo, o sea, tú has pasado una sola hora esperando a que se desentierre un cadáver. ¿Tú has intentado alguna vez acceder a alguna información en un ámbito tan complicado como el ámbito policial? Voy a revelar una cosa que seguramente lo sabrán. Yo lo primero que leí de Javier Valenzuela no fueron sus crónicas de Rabat, fueron sus crónicas de la desaparición del Nani, de Santiago Corella. Yo ya empezaba en este oficio y recuerdo que Javier empezó haciendo sucesos. Y creo que los 4 de aquí estaremos de acuerdo en que la especialidad de sucesos, la especialidad del periodismo de la nota roja, como llaman en otros lados, es la especialidad más compleja en ese sentido, por la idiosincrasia de las fuentes de información que manejas, porque manejas siempre cosas muy sensibles, evidentemente, y entonces, efectivamente, quien quiera juzgarme, que se venga un ratito conmigo o se venga unos días conmigo y a ver qué tal se le da. Ya dije que era como Luis Enrique, ¿no? A ver, en Sucesos conocemos a la gente en el peor momento de sus vidas. O sea, entramos en casa de una señora que han violado a su hija o que tiene a su hija desaparecida. Entonces, es un material inflamable completamente, y un error que cometemos en Sucesos, y cometemos muchos y cometemos todas las semanas, hace muchísimo daño. No es un error en deportes. Y yo siempre digo lo que nos decía Carlos Castro en El Sol, ¿no? Cuando trabajamos en un periódico que se llamaba El Sol en los años 90, llegaban cestas de Navidad para todas las secciones menos para Sucesos. Venía la cesta de Navidad del Banco Bilbao, la cesta de Navidad del Banco Santander, la del PSOE, la del PP, bueno, Alianza Popular, y Sucesos no tenía cesta, no teníamos jamón ni teníamos nada, ¿no? Y entonces es una... Pero al mismo tiempo es un sitio, y estaremos de acuerdo, enormemente gratificante. Yo quiero decir añadir una cosa a lo de Carlos, que me parece importante. No disparemos solo sobre el periodista, sobre nosotros sí, porque ya somos más mayores, pero sobre los que están ahora siendo jóvenes, ganan poquísimo dinero, trabajan en una precariedad acojonante que nosotros no tuvimos. Nosotros tuvimos mejores sueldos y mejores condiciones que ellos. Y yo en los últimos años de interview que estuve con Manu, éramos medio jefes, y ahí asistí a una cosa que me hizo perder también la inocencia ya con 40 y tantos años, cuando siempre teníamos ya muy poca publicidad. Interview era una revista muy macarra, había marcas que no querían salir. Y de repente una semana viene publicidad de dos marcas, bueno, de otro tipo de revistas, ¿no? De revistas más finas, más... Y pregunto al jefe y le pregunto, bueno, ¿en qué página meto la publicidad de estos? ¿En una impar, en la 13, en la 15, en la 17? Y me dice, no, está pagando, pero no quiere salir en publicidad. Me digo, joder, ¿cómo van a pagar 2 empresas por no salir en el anuncio? Bueno, están pagando para que no escribamos de ellos. Están pagando un año de silencio sobre los abusos de determinada empresa. Eso pasaba en el 2013-14. Yo considero el periodismo de sucesos no solo uno de los géneros periodísticos más nobles, sino también el que más y mejor cuenta la realidad de la sociedad, de una sociedad. O sea, a mí me interesa más una sociedad, la conozco mucho más a través de sus crímenes, en el sentido amplio de la palabra, desde la corrupción al asesinato, que a través de las declaraciones de sus políticos, del gobierno, de la oposición. Que me parece un modo acojonante de contar una sociedad y contarla desde el punto de vista de la gente, que es la que sufre los sucesos. Rara vez he visto yo que un ministro o un presidente de una gran entidad financiera haya sido víctima de un robo, una violación, un asesinato. Raro es. Y si es víctima, por líos entre ellos. Bueno, pero la gente somos las que sufrimos, las que nos roban en las casas, violan a nuestra hija, nos matan aquí o allá. Entonces, por eso cuando vamos, la gente quiere hablar con los periodistas de sucesos. Quiero contar una anécdota muy breve. Yo entré en el diario El País en el año 82, porque había hecho una información X sobre el golpe de Estado en Valencia del 23F de Milán del Bosque. Me tocó allí, estaba trabajando en el diario de Valencia. Me fichó El País, me llevó a Madrid. Bien, pues me recibió Juan Luis Cebrián, entonces un joven y brillante
periodista, luego tuvo la deriva que tuvo, y me dijo: Javier, ¿qué quieres hacer tú en el país? Esto lo juro por la salud de mis hijas. Y yo quiero hacer sucesos, crónica negra. Y me miró, se retrepó en el sillón, y dijo: vaya, dice, eres el primero que me dices esto, el primero reclutado que me dices esto. Porque aquí todo el mundo quiere hacer parlamento, PSOE, gobierno, PP, bueno, no había PP, lo que hubiera entonces, tal y cual, o cultura, gran cultura, academia, Real Academia, era el periodismo. Y me añadió, me dice: he estado comiendo hoy con Gabo. Yo no tenía ni pajolera idea de quién era Gabo. Había leído a Gabriel García Márquez, pero no sabía que se llamaba Gabo. Y me dice, y me ha dicho lo mismo, que por qué en el país no damos suceso, año 82. Y yo le he dicho, pues por lo que te estoy contando, porque no hay quien los quiera hacer. Digo, pues yo encantado. Entonces me dijo, bueno, tú, descolgó el teléfono y llamó a Augusto del Cadre y le dijo, este chaval queda liberado para hacer sucesos. Y añadió algo que creo que has dicho tú, bueno, con que nos traiga una historia cada semana o 15 días, ya va que chuta, ¿no? No te ha dado nada. Bueno. Javier, me parece que el tiempo, que es una magnitud indubitable y también verdadera, me parece que nos exhorta a rubricar y dar epílogo. Así que concluyo sumarísimamente recuperando una sentencia de Leonardo Padura durante la primera actividad verdadera de esta 34ª edición de la Semana Negra de Gijón, llevada a cabo en el Teatro Jovellanos hace un mes. Mencionaba, la verdad es relativa. Sobre un mismo aspecto podemos tener diferentes opiniones y estar fundamentadas, ser ciertas. Sin embargo, la mentira es absoluta. La mentira es mentira. Muchísimas gracias a todos. Gracias.